saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan por las redes. Que el Señor les bendiga también a ellos. En esta mañana vamos a abrir su palabra en el libro de Lucas capítulo 17. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 19. Lucas 17, 11 al 19. Amén. En este mes vamos a estar hablando acerca de la gratitud y el énfasis es subiendo a un nuevo nivel en nuestra gratitud. El tema entonces es la gratitud. Dígale a su hermano, sea agradecido. ¿Cuántos aquí somos agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado? Hoy estamos empezando el último mes de este año y yo creo que estos 11 meses que Dios nos ha permitido vivir, estar hoy en este lugar, es un motivo de darle gracias a Él porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Amén. Él ha bendecido nuestras vidas. ¿Su vida ha sido bendecida? Amén. ¿Su familia ha sido bendecida? Amén. Es un motivo de darle gracias a Dios porque Él ha bendecido nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Subiendo a un nuevo nivel en nuestra gratitud. Vamos a hablar en esta mañana qué dice la ciencia acerca de la gratitud, qué dicen los filósofos y qué dice sobre todo nuestra base, que es la palabra de Dios acerca de la gratitud. Según el Centro de Investigación de Conciencia de Conciencia y la Atención Integral, expresar gratitud cambia literalmente la estructura molecular del cerebro, mantiene la materia gris funcionando y nos hace más saludables y felices. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros sentimos felicidad, nuestro sistema nervioso central se ve afectado. Somos más pacíficos, menos reactivos y menos resistentes. Y la gratitud es la práctica más efectiva para estimular los sentimientos de la felicidad. Cuando nosotros expresamos esos sentimientos, se activan en nosotros unas hormonas que usted y yo tenemos en nuestros cuerpos, que se llama la hormona de la dopamina, que es relacionada con el placer, y se activa la hormona de la oxitocina, que es relacionada con el amor, generándose un ambiente de satisfacción. Eso es lo que hace la gratitud. Cuando usted es agradecido con Dios, eso es lo que hace en nuestro cuerpo. Hay un filósofo que se llamaba Cicerón, y este hombre dijo que la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Y si la neurociencia y la filosofía hablan acerca de la gratitud, ¿qué dice Dios en su palabra acerca de ello? Vamos a ir al Salmo 50:23, yo lo voy a leer en la NBI. Y dice la palabra del Señor: el que me ofrece su gratitud me honra. Cuando usted es agradecido con Dios, está honrando
a Dios. Es parte de nuestra honra a Dios ser agradecido, dice la palabra. El que me ofrece su gratitud, me honra. ¿Qué es lo contrario a la gratitud? ¿Qué es lo opuesto? La queja, la ingratitud, la queja, ingratitud. Es la queja, el reclamo, la recriminación. Dios considera que la persona agradecida le honra, y honrar al Señor alegra el corazón de Dios. ¿Sabe que hay cosas que enojan el corazón de Dios? Como la queja. La queja es algo que enoja el corazón de Dios. ¿Cuántos se han quejado algún día aquí? ¿O nos hemos quejado? Todos en algún momento nos hemos quejado. Pero dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, durante su travesía por el desierto, enojaron a Dios muchas veces. Y dice, si usted no lo vamos a leer por tiempo, pero Deuteronomios capítulo 11, dice la palabra del Señor que ellos se quejaban y ellos estaban comiendo maná, pero dijeron: no queremos maná, estamos cansados de comer maná, queremos comer carne. Y dice la palabra ahí en Números capítulo 11 que ellos se hacían en las puertas de las tiendas a llorar y a quejarse porque no querían maná. Y dice la Biblia que a Dios le desagradó esto y se encendió la ira de Jehová, dice la palabra, al verlos cómo lloraban y se quejaban. ¿Cuántos han llorado quejándose? Lloramos a veces, lloramos quejándonos. Y el pueblo de Israel lloraba porque si tenían sed y no había agua, se quejaban. Porque si querían comida y no tenían, se quejaban. Porque si tenían algo para comer pero no querían ya más, eso se quejaban. Y todo el tiempo ellos se quejaban. ¿Sabe? Si usted quiere alegrar el corazón de Dios, seamos agradecidos con lo que tenemos. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice la palabra que él dijo: dad gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Debemos darle gracias a Dios cuando las cosas van mal, pero también cuando las cosas nos salen bien. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, el apóstol Pablo dijo: dad gracias a Dios en todo. ¿Qué vamos a seguir haciendo de ahora en adelante? Vamos a dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Hay cosas en nuestras vidas que nos costará decirle a Dios: gracias. Esto no me gusta, no me gustaría pasar por aquí, pero gracias, Señor. Y hoy, tomando como fundamento bíblico la experiencia del Señor Jesucristo y la sanidad de estos 10 leprosos, estudiaremos el tema de la gratitud. Y vamos a ver 3 puntos muy importantes que encontramos en esta mañana. Primero, diosidencias que pueden ser consideradas coincidencias. Muchas situaciones en la vida de una persona pueden considerarse como meras coincidencias, casualidades o eventos fortuitos, perdiéndose de vista de manera consciente la intervención de Dios en la vida cotidiana de una persona. Entonces hay momentos donde a veces decimos: qué casualidad, qué coincidencia. Pero resulta que eso no fue ni casualidad ni fue coincidencia, fue una diosidencia, fue
momento para intervenir a favor de nosotros. Y dice la palabra del Señor que Jesús iba ¿para dónde? ¿Para dónde iba Jesús? Jesús iba para Jerusalén. Dice la palabra de Dios, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Recordemos que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Entonces, ¿qué hacían ellos? No pasar por Samaria, y preferían caminar más que pasar por Samaria. Pero dice la palabra del Señor Jesús que en este tiempo habían tres caminos. Uno que era el más directo, que era a través de los montes de Samaria, pasando por la aldea de Naín. Había otro que era siguiendo el curso del Jordán. Este camino de Galilea a Jerusalén tenía una extensión de 150 kilómetros. Y había otra vía costera o vía mari. Los romanos adecuaron esta vía para que no solo transitaran personas, sino carruajes de carga. ¿Cuál cree usted que tomó el Señor Jesús? El de Samaria, el más directo. Él toma el más directo, pasaba entre Samaria y Galilea, yendo hacia Jerusalén, o sea, tomó el más directo, lo que indicaba que él pasó por Samaria. Hay otros pasajes en la palabra donde nos muestra que Jesús volvió a pasar por Samaria. Por ejemplo, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, eso está en Lucas 7, o cuando le predicó a la mujer samaritana, él pasó por allí. Esto nos permite ver que Jesús rompe todo argumento humano, que Jesús no se ajustó a los
podía sanar sus cuerpos. Dice que los leprosos clamaron al Señor. Dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Este clamor tal vez podía tener o no respuesta, porque ellos eran personas menospreciadas por la sociedad. Pero la palabra de Dios dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y todo lo que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. La experiencia con Jesús fue diferente. Las experiencias que tendremos con Jesús siempre serán diferentes, porque marcarán un antes y un después en nuestras vidas. Ese día marcó un antes y un después en la vida de cada uno de estos leprosos. Ellos tenían la convicción que Jesús podía quitarle la enfermedad y cambiar sus vidas para siempre. Además, Jesús era la única persona que podía acercarse a ellos y no contaminarse. Muchas personas no se podían acercar, pero el único que sí lo podía hacer era Jesús, porque Él no se iba a contaminar. Amén. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque un día Él voluntariamente entregó su vida por cada uno de nosotros, murió y resucitó al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Y es un motivo de darle gracias a Dios en esta mañana. Dice la palabra del Señor que Jesús les da una orden. ¿Y qué orden les da Jesús? Cuando ellos claman, Jesús les dice: id y mostraos a quién, a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús los manda a los sacerdotes? Porque Jesús no extiende sus manos y hace una oración por ellos y los sana y ya. Pero la palabra de Dios dice que Jesús los manda. Y Jesús desafía la fe de estos leprosos y les dice: vayan. En ese tiempo, cuando las personas ya eran sanas, ellos iban a los sacerdotes. Los sacerdotes hacían el papel de médicos. El sacerdote salía, lo miraba, y él decía: sí, ya está sano, o no está sano. Él era el que los diagnosticaba, pero también era el que les daba de alta a estos pacientes. Eso era la forma como lo hacían en ese tiempo. Cuando el sacerdote les decía: usted ya está sano, hacían un rito de purificación con algunos animales, y así el paciente retornaba a su vida familiar y social. Esta era la forma como lo hacían en aquel tiempo. Por eso Jesús le dice: id a los sacerdotes. Es decir, que les pide un acto de fe. Le dice: vayan y muéstrense a ellos, para que ellos les confirmen el milagro. Hay gente que si no les imponen las manos y oran por ellos, entonces no creen que ya son sanos o pueden recibir sanidad. Y muchas veces se enojan porque quieren que los toquen, quieren de pronto caerse o no sé qué experiencia tener. Y creen que si no lo hacen, entonces ahí no pasó nada. Jesús muchas veces, hubo en Mateo 8 un leproso donde se le acerca y le dice a Jesús: sáname. Y dice la Biblia que Jesús impuso sus manos sobre él y él fue sano de la lepra. Con esto el leproso fue diferente. En muchas ocasiones Jesús, muchas veces con su saliva, sanó enfermos. Muchas veces Jesús daba la palabra y allá en el lugar donde estaba la persona recibían el milagro.
si hemos orado, hemos ayunado, hemos pedido, pero ¿sabe una cosa? Dios desafiará su fe y desafiará mi fe en algún momento de nuestro camino. Tal vez su fe en este momento está siendo desafiada. Mi fe en este momento está siendo desafiada. Y ellos tenían que creer a la palabra. Ya no está Jesús presente, pero tenemos la palabra que Él nos dejó. Y sobre esa palabra es con la que nosotros caminamos. Cuando cuando Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes, Jesús desafía su fe, pero tenían convicción de que ellos se iban a arriesgar a presentarse delante del sacerdote. Estas personas sabían que ellos tal vez podían morir si se acercaban en esa condición, pero ellos preferían morir creyendo en Jesús que vivir dudando de la palabra. ¿Sabe? Si su fe está siendo desafiada hoy, Dios nos dejó su palabra. Y esta palabra dice que si usted y yo estamos enfermos, por su llaga nosotros hemos sido curados. Y usted y yo vamos a caminar sobre esa palabra, aunque no veamos todavía el milagro. Por la palabra sabemos que Él hará lo que tenga que hacer. Si usted tiene una necesidad económica, la palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor y que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, y que Él nos dará mucho más abundantemente de lo que usted y yo le pidamos. Entonces usted de ahora en adelante va a andar con esta palabra, creyendo a esta palabra. ¿Qué está pasando en su vida? No lo sé. Lo único que yo sé es que Jesús cumple sus promesas. Hace unos días la pastora Rocío me decía, vamos a creerle a Dios hasta el final. Aunque aparentemente no lo veamos, pero le vamos a creer a Dios. Y estos leprosos decidieron creerle a Dios, aunque se arriesgaron a morir. Ellos le creyeron a Dios, prefirieron creerle a Dios. Y que nosotros como iglesia prefiramos creerle a aquel que todo lo puede hacer. Amén. La actitud, tercero, la actitud de ellos al recibir el milagro. Fueron 10 los que clamaron pidiendo misericordia. Fueron 10 los que obedecieron la orden del Señor. Fueron 10 los que recibieron el mismo beneficio. Pero ¿cuántos se devolvieron a agradecerle al Señor por el milagro? Qué triste, ¿cierto? Es triste. ¿Y sabe por qué Dios dice que cuando nosotros somos agradecidos, lo honramos? Porque cuando somos desagradecidos, entristecemos el corazón del Padre. La obediencia y su fe produjo resultados. Dice la palabra, y aconteció que mientras iban, ¿qué pasaba? Mientras ellos iban, cuando ellos obedecieron la palabra, cuando ellos le creyeron a Dios, ellos fueron sanados. Iglesia, en el camino veremos la sanidad.
los leprosos le creyeron y le obedecieron. Y dice la palabra del Señor que uno de ellos volvió a agradecerle al Señor por el beneficio recibido. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice que se regresó, tal vez se devolvió, no lo sabemos. Y dice la palabra de Dios que él volvió glorificando a gran voz. Yo creo que lo hizo como gritando. Él lo gritaba. Dice la palabra que a gran voz, pero no solamente a gran voz, sino que se postró a sus pies dándole ¿qué? Gracias. Y fue ¿quién? El samaritano. Glorificó a Dios a gran voz. Todo lo que Dios hace por nosotros debemos testificarlo. No se quede callado. No se quede callada cuando Dios hace algo en su vida. Glorifique a Dios. ¿Y cómo se glorifica? Testificándolo. Hay gente que dice, pero yo para qué digo eso, soy tan chiquito. Dijo una vez la pastora Olga Sofía, si ese milagro fue tan chiquito, entonces ¿por qué no lo hizo usted? ¿Cierto? Entonces decimos, no, pues está chiquito, pequeño o grande, hay que darle gracias a Dios. Usualmente uno dice milagros o testifica cosas sorprendentes, ¿no? Cosas sobrenaturales. Pero esas cosas pequeñas también glorifican a Dios. Que son chiquiticas. Eso yo para qué digo eso. Entonces hay que glorificar a Dios. Dice que se postró en tierra a los pies de Jesús, que significa una actitud de humildad. Le dio gracias. Era un samaritano, era un extranjero. No se sabe si los otros 9 eran judíos o de qué nación eran. Tal vez eran judíos, no lo sabemos. Y Jesús le hace una pregunta a este hombre cuando lo ve, que llega gritando, que se postra a los pies de Jesús y le dice gracias. Yo creo que este hombre lloraba. Yo no sé, pero yo creo que yo lloraría. Que Dios haga algo en su vida que el hombre no lo puede hacer. Eso produce llanto. O usted tendrá que ser muy duro para no llorar. Por ahí dice que los hombres no lloran. Pero yo creo que este leproso lloró cuando llegó y se postró a los pies de Jesús y le dijo gracias. Gracias. ¿Es difícil decir gracias? Es una palabra muy corta, pero que se nos dificulta muchas veces decirla. Y dice que Jesús le pregunta, frente al desagradecimiento e ingratitud de estos 9 leprosos, ¿qué le dice Jesús? ¿No son 9 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Oye, les cambió la vida. Les permitió volver a su hogar. Les permitió volver a trabajar, a tener una vida común y corriente, aún más bendecida. ¿Por qué no devolverse y decirle, Jesús, gracias? ¿Pero qué hicieron? Se fueron. Hay momentos donde Jesús va a preguntar, ¿y dónde está Rosa? ¿Y dónde está Edwin? ¿Y dónde está María? ¿Y dónde está Luz? ¿Sabe? Hay personas que no agradecen porque creen que se lo merecen.
vanagloria, de autosuficiencia, de ingratitud, de orgullo. Hay personas que van a llegar a la iglesia en busca de un milagro. Y el día que Dios les da lo que quieren, se van a ir y ni gracias van a dar. Pero hay otros que van a venir, van a recibir y se van a quedar porque van a estar agradecidos con lo que Dios ha hecho en su vida. Hoy usted está aquí porque un día usted llegó. Dios ha hecho muchas cosas en su vida y usted en actitud de agradecimiento a Dios, usted se ha quedado para servirle con su talento, con su don, para amarlo, para buscarlo. Eso es una actitud de agradecimiento. La ingratitud de estos 9 no negaron la misericordia de Dios. El hecho de que ellos se hubieran devuelto, Jesús no dijo, bueno, como no me dieron gracias, entonces les devuelvo la enfermedad. Porque no me dieron gracias. ¿Sabe? Jesús no hizo eso. La palabra de Dios dice que hace salir el sol sobre. Pero eso no significa que Él esté con los malos. Es porque Él es misericordioso. Ellos se fueron con la sanidad, pero no se fueron con una relación con Jesús. Y hubo una recompensa final, porque hay recompensa para los que son agradecidos. Cuando usted es agradecido, ¿qué le dijo Jesús? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe que el agradecido recibe algo más? El desagradecido no recibe mucho. Aunque Dios en su misericordia, aún con todo y su desagradecimiento, les da. Pero el que es agradecido recibe algo más. ¿Y qué recibió este hombre? La salvación. Se convirtió en un discípulo de Jesús. Se convirtió en un hombre que pudo hablar con Él. Fue salvo, fue sano su cuerpo, pero también fue sana su alma. Hay una diferencia entre estar agradecidos y ser agradecidos. Cuando usted es agradecido, usted lo demuestra. Por eso es diferente estar agradecido a ser agradecido. Y como usted está hoy aquí, está agradecido con Dios, usted le va a dar gracias a Dios en esta mañana también. ¿Sabe? Estamos en un tiempo donde yo quiero decirle hoy a los padres, enséñenle a sus hijos a ser agradecidos, papás. A veces los hijos se quejan porque para esta época quieren el último iPhone que salió, las zapatillas de no sé qué almacén, la ropa de marca de X almacén, y si no lo pueden sus papás suplir, se quejan, lloran quejándose porque no les dan lo que ellos quieren. Pero ¿qué tal si usted como padre le enseña a sus hijos a ser agradecidos? Y no solamente enseñan a sus hijos, como padres también sean agradecidos. Todos los que estamos aquí seamos agradecidos. Y si usted hoy tiene que decir, Señor, perdóname, porque he sido desagradecido, porque he sido desagradecida, porque aunque me hacen falta cosas, tú no me has dejado, tú no me has desamparado. He tenido un plato en mi mesa, he tenido un vestido, un calzado, tenemos salud. Es un motivo de darle gracias a Dios. En el camino, iglesia, recibirás el milagro. Mientras ese milagro
nos llega, seamos agradecidos. Andemos conforme a la palabra y creámosle a Dios, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que Él dijo en esta palabra se cumplirá solo si usted y yo lo creemos, lo obedecemos y somos agradecidos. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y voy a decirle, Señor, perdóname, porque muchas veces he llorado quejándome, porque muchas veces, aún teniéndolo lo necesario, me quejo, porque he sido inconforme y me he quejado. Y yo creo que todos hemos pasado por ahí. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos sido como ese pueblo de Israel que se ha quejado. Y hemos entristecido el corazón del Padre. Pero en esta mañana usted le va a decir, Señor, perdóname. Y ayúdame a ser agradecida en todo tiempo, independientemente de la situación o la circunstancia que esté viviendo. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad, gracias porque tus misericordias han sido nuevas cada mañana. Señor, gracias porque hoy nos has enseñado y nos has recordado a través de tu palabra que necesitamos ser agradecidos, porque eso te honra, Señor. Y como iglesia venimos, Señor, para decirte perdón. Perdón, Señor, cuando nos hemos quejado, cuando hemos sentido tu ira a causa de la queja, Dios. Perdónanos, Señor, y límpianos, Padre, limpia nuestros labios, para que de nuestros labios salga palabra de gratitud, salga palabra de agradecimiento, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, has tenido, Señor, benevolencia de nosotros, has ido delante de nosotros, has abierto camino, Padre, nos has ayudado, nos has dado la provisión, la protección, el cuidado. Señor, estás cumpliendo tu propósito en nuestras vidas, y aunque no hayamos recibido muchas cosas hasta este momento, nuestra fe y nuestra obediencia, Padre, harán que en el camino recibamos, Dios, lo que tú tienes para nosotros, porque lo que tú tienes para nosotros, Señor, son pensamientos de bien y no de mal. Lo que tú tienes